Muy bien. Les digo que vengo de afuera. Está lindísimo. Lindísimo, ¿no? Recuperamos primavera. Muy bien. Bueno. Aprovechen la tarde. Buen sin programa. Hasta mañana. Chau, Muchas chau. gracias. Y muy buenas tardes para todos ahí en casa. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Esta Boca es Mía. Vamos a estar abordando varios temas, pero arranquemos con el que tiene que ver con los últimos datos de el COVID, que están preocupando. Hablamos del norte, hablamos de Rivera, de una historia que se suele repetir cada tanto. Y es verdad, nosotros ya nos hemos hecho la idea que hablamos de dos ciudades, de dos países, una ciudad, y que eso ya tiene de por sí, en su definición, una dificultad en sí misma, ¿no? Hay desafíos enormes. Pero pareciera que el mayor desafío remite a conductas individuales en lo que son reuniones y grupos, y casualmente otra vez una ceremonia religiosa. Tal vez eso lo haga incluso hasta más delicado para poderlo conversar, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Primero vamos con la información. De los casos nuevos, 2 son policías que se desempeñan en traslados del penal de Libertad y 5 corresponden a fieles de la Iglesia Evangélica Gedeones de la Fe, donde surgió un brote tras un congreso en Libramento a fines de septiembre. Un octavo caso ya no se computa como riverense, porque corresponde al inmigrante cubano que intentó ingresar ilegalmente en taxi pero fue interceptado y luego trasladado al Hospital Español de Montevideo. Rivera tiene actualmente 57 casos activos. El comité de emergencia convocó para este miércoles a las iglesias para persuadir sobre la necesidad de distanciamiento y la preocupación por los contactos en Brasil. Los taxistas también fueron citados para ese mismo día, debido a la cantidad de pasajeros que trasladan por la frontera. Bien, tenemos un Zoom con la intendenta de Rivera, con Alma Galup. Si me permiten, converso con ella un momentito y después vamos a la opinión de todos aquí. Alma, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, Victoria, siempre atentos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, para tratar del tema que nos preocupa a todos, Sí. nuevamente el COVID y el aumento de los casos acá en Rivera. Es decir, estamos tratando de darle la solución, el enfoque que merece, el trabajo necesario, como para tratar entonces de disminuir estos casos. Y justamente en el día de hoy se llevó a cabo una reunión en el Salón de Actos de la Intendencia de Rivera, a los cuales invitamos a los integrantes, a los cabezas, digamos, de los centros religiosos. De las congregaciones. Y bueno, tuvimos una muy buena reunión con una gran concurrencia, tanto es así que tuvimos que, mañana vamos a hacer otra reunión porque muchos de ellos, debido al aforo, no pudieron estar en la misma. Bien, le iba a preguntar justamente de qué iglesias pudieron asistir, de cuáles no. Y se supone que hay un protocolo que ya está escrito, ¿no? En todo caso se habrá incumplido o habrá quienes lo incumplieron, pero ya estaba previsto el protocolo para las ceremonias religiosas, ¿verdad? Sí, el protocolo para las iglesias está vigente hace aproximadamente un mes y medio. Lo que pasa es que evidentemente hubieron brotes en los cuales estuvieron vinculados a alguna iglesia. Esto se fue extendiendo, entonces eso ameritó que nosotros hiciéramos un llamado, una convocatoria a los núcleos que podemos incluir. Es una convocatoria interreligiosa en las cuales no solamente estaban los grupos evangélicos, estaban varios grupos religiosos, entre ellos espíritas y también umbandistas. Por eso llamamos que es interreligiosa esta reunión. Bien. El protocolo está vigente. El tema es que los protocolos, ¿qué hacen? Si es letra muerta, evidentemente no se cumple con el objetivo del protocolo. Y lo que tratamos entonces es de unir todas estas voluntades para que esto se cumpla y que sea un compromiso de parte de todos los feligreses, los que acuden entonces a los diversos centros religiosos, y unirse entonces a las autoridades y que... Sí, ¿me escucha bien, Alma? Porque hay como una interferencia media extraña. Bien, de todas maneras, ¿se prevé o está en conversación la posibilidad de eventualmente, bueno, no quiero usar la palabra prohibir, pero de alguna manera, ya que no sea tan libre tan libertad responsable y sea un poquito más inducida
a acatar ciertos protocolos, porque en algunos casos nosotros observamos que hay sanciones por parte de las autoridades cuando se incumplen algunas empresas, por ejemplo las que tienen que ver con fiestas o restaurantes o gastronomía. Cuando se incumplen en centros religiosos pareciera que no pasa nada. Bueno, a ver, Victoria, es diferente. Diferente porque estamos hablando de la espiritualidad y estamos hablando del vínculo con Dios. Y estamos hablando de la ascendencia que tienen los pastores con sus feligreses. Entonces lo que nosotros tratamos es de que ellos se unan a nosotros, nosotros a ellos, para tratar de disuadir y de actuar juntos, porque esto evidentemente va a redundar en beneficio de la comunidad. Esta es la primera vez que se realiza una reunión con estas características. Notamos entonces de que hubo una enorme aprobación de todos los concurrentes y que existe la plena voluntad de que esto ocurra de la mejor manera. Es decir, que nos estamos asociando para que en beneficio de la comunidad. Por eso que quedaron algunas personas afuera y mañana realizaremos otra reunión. Yo tengo acá 56 personas en un registro que estuvieron en la reunión en forma presencial y puedo decir que prácticamente va a haber mañana otro tanto que va a asistir con el mismo motivo. Es decir, lo que queremos es crear un vínculo, un compromiso, entonces, para actuar de la mejor manera y para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Las congregaciones o las distintas iglesias tienen alguien que pueda hacerse responsable, que admita el ingreso de fieles hasta determinado número, guardando determinada distancia, todos con tapaboca. ¿Hay alguien que se hace responsable por eso? Hay. Porque usted menciona a los fieles y su vínculo con Dios, fenómeno, pero antes tenemos que cumplir con nosotros mismos, ¿no? Y con las precauciones y las medidas sanitarias. El protocolo exige todo eso, exige ese registro, exige un horario. Es decir, entonces lo que estamos haciendo es buscando la aprobación y el compromiso. Seguimos insistiendo en esto. Yo creo que esta vez las cosas van a ocurrir así. Tengo que confiar y de alguna manera sabemos que existen otras herramientas. Pero, es decir, de alguna manera estamos también educando. Buscamos de la mejor manera, buscamos el vínculo, buscamos aliados en todo esto. Y esa entonces es nuestra forma de proceder, nuestra forma de actuar, que está también en armonía con lo que el Ministerio de Salud Pública está viendo. Sabemos que hay otras herramientas y que si ameritan las circunstancias, evidentemente se van a aplicar. Pero hoy, ese es nuestro camino. Bien. ¿Y cómo al margen de esta línea de trabajo que usted plantea, muy razonable obviamente también, cómo lo sienten los riverenses? ¿Hay dedos acusadores entre religiones? Porque a veces, creo que pasó acá, ¿no? Cuando surgió también por una reunión religiosa, ya no me acuerdo ni de qué iglesia hablamos, pero hubo un brote, entonces empiezan los señalamientos, o las demás iglesias a decir nosotros no fuimos. ¿Eso está pasando o no? ¿O se está manejando con otra madurez? Bueno, en este momento no está pasando, pero Bien. Nosotros procuramos justamente no estigmatizar. Eso es lo que estamos buscando. Bien. Es decir, la manera de no estigmatizar, y por eso incluimos a todos, a todas las religiones. Es decir, esto no es un señalamiento, esto no es una discriminación. Entonces lo que buscamos es asociarnos y asociar todas las voluntades en procura entonces de atacar el COVID-19 y que esto no vuelva a ocurrir. Y para esto, el Ministerio de Salud Pública nos acercó unas medidas que yo voy a leer ahora para que ustedes tengan conocimiento y que se pusieron en conocimiento después de cuando terminaba la reunión. A ver. Tener un registro de número y ubicación. Cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad. Responsabilizar a los líderes religiosos a que sus fieles cumplan estrictamente las medidas de prevención dentro de la actividad religiosa y a nivel comunitario. Se está poniendo responsabilidad en alguien, puntual. En alguien está haciéndose que recaiga, si no, claro. Es decir, estaban y ahora se hace una puntualización especial. Bien. Evitan congregarse en centros religiosos ubicados en Livramento. No interactuar con ciudadanos brasileños, remitirse a su congregación en Rivera.
no concurrir a seminarios binacionales, no interactuar con centros religiosos fuera de la ciudad de Rivera. Esto es aconsejable hasta tanto se supere la situación que estamos enfrentando en este momento. Muy bien. Intendenta Alma Galup, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la puesta a punto. ¿Algo más que usted quiera agregar? Pero ustedes mencionaron a los taxímetros, quisiera agregar que nos estamos ocupando del tema y que se está elaborando un protocolo a nivel de la Dirección de Tránsito que se pondrá en conocimiento a la brevedad y a los cuales convocaremos a los taximetristas para ponerlo en vigencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Intendenta. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Siempre tener presente que estamos hablando de un departamento que linda con uno de los 2 países con más registro de muertes por COVID. ¿No? Y más contagios. Entonces, no es lo mismo tal vez tener este diálogo con una intendenta o intendente de otro departamento, más del centro, ¿no? O con orilla a la costa, que lindero con Brasil. Este concepto de las 2 ciudades, ¿no? O una ciudad y 2 países. Totalmente. Bueno, entonces, ¿hasta dónde se sigue apostando a la libertad responsable en este departamento? Tal vez la respuesta sea hasta siempre, o no lo sé. Pepe. Primero información, que es la que acaba de dar la intendenta. Precisamente esos datos no se conocían porque la reunión culminó hace poco y me parece que hay un punto clave que es poner la responsabilidad en alguien, porque hasta ahora ya habíamos tenido la semana pasada el caso de una iglesia del otro lado de la frontera que no había querido dar la cantidad de fieles, ni los nombres, ni las direcciones, para lo que decía Pupo el otro día, no tener la trazabilidad que es lo que nos permite mantener este nivel del COVID en estos términos aquí en nuestro país. En segundo lugar, 57 son los casos que tiene Rivera en estos momentos activos. Es el segundo departamento después de los 130 y pico que tiene Montevideo y los 32 de Colonia en el tercer lugar. Y por lo tanto, es lo que tú decías, estamos con circulación activa del virus del otro lado y por lo tanto no se trata de estigmatizar, sino de ver un hecho objetivo, que es una ciudad como la riverense, que está pegada y que se vive de esa manera. Es muy delicado el tema de la libertad de culto que manejaba la intendenta. Pero está en juego acá, porque yo entiendo que, lo dije desde el principio, ¿viste? Complica la cosa porque estamos hablando de religión, de cultos. No debería. Pero digo, ¿por qué traer el punto ese? Estamos hablando de aglomeraciones de gente. Claro, exactamente. Podría ser por religión o por política. Claro. ¿Marchas por una causa? Digo, no debería. Hay cierto pudor también o cierto prurito con el tema de dejar los datos. Pero bueno, tengamos en cuenta que si abrimos una red social creo que dejamos muchos más datos en el aire que lo que le podemos dejar a una persona simplemente con el número de documento y un teléfono. Hablando de eso, recomendar el dilema de las redes sociales en Netflix. Excelente. O sea, ¿viste todos esos cuentos que te hacen de todo lo que pasa en internet y que hay en el fondo? Que al final uno no sabe qué es verdad, qué no. Que al final hay. Mira, no solo hay mucho más de lo que te imaginás y te lo cuentan los creadores. Sí. Del cibermundo, o sea que tiene mucho más peso. Digo, entre paréntesis, justo porque mencionaste lo de toda la información que hay en Internet, el dilema de las redes sociales en Netflix. Por acá. Bueno, la mayor congregación de iglesias evangélicas que existe en Brasil tiene 17.000, 18.000 pastores y 25 millones de fieles. Es muy difícil que de esa cantidad de pastores y de fieles no podamos decir que solo trabajan, operan en la fe en Brasil. Muchos de ellos pasan de un lado al otro de la frontera y vienen a predicar en el Uruguay y mucho más en el departamento de Rivera. Cuando hablamos de todo esto, hablamos de 2 jurisdicciones. Una jurisdicción que es la nacional, que es hasta donde nosotros podemos resolver algunas cosas. Pero por otro lado, gran parte de esos pastores no se deben a las autoridades uruguayas, o por lo menos ellos sienten que no se deben a las autoridades uruguayas. Sienten que se deben a la Convención Nacional de Pastores de Fe. Dicho sea de paso, ya han fallecido 40 pastores evangélicos en Brasil. 40 pastores evangélicos de COVID y 150, 160 infectados por COVID dentro de los pastores. No estoy hablando ni siquiera de los fieles. Así que la complejidad de este caso es cómo hacer para que una cantidad de gente que siente que se debe
a la Iglesia evangélica al mismo tiempo sienta que tiene deberes para con el Estado uruguayo. Y ojo... Pero que es incompatible, no se puede hacer una cosa cumpliendo con protocolo. Bueno, pero ojo que la Iglesia evangélica es la que más a favor estuvo con las políticas liberales de Bolsonaro en todo este tema del COVID. Lo apoyó mucho y es más... en los primeros meses, y por eso fueron destituidos algunos ministros de salud en Brasil, hubo algunas cosas restrictivas respecto de los cultos que a partir de junio se fueron sacando. Por ejemplo, en gran parte de esas iglesias en Brasil no se cumple con todo el tema del barbijo. Y son iglesias que además no son como las iglesias nuestras que vemos, por ejemplo, en las ciudades del Uruguay, en Montevideo, iglesias muy grandes. No, son más bien templos chicos donde les gusta mucho estar permanentemente cantando. O sea, hay mucho flujo de saliva y gotículas en todo el espacio, en un espacio cerrado. Así que cuidado con esas cosas. Bien, bueno, sí. Ese tema era el que yo iba a mencionar. Bueno, primero, de verdad que compadezco a Rivera por el tema de cómo controlar, ¿no? Esta situación de dos ciudades separadas por una calle que realmente... Y separadas también en cuanto a estrategias. Sí, no sí. se olviden que Ahí está, el la enfoque intendenta de cómo... Almagalú tiene competencia dentro de sus límites, pero si de afuera dejan entrar y salir, obvio, es muy difícil. Ahora, yo iba a poner un ejemplo concreto, porque fui a votar al Cerro. Cuando fui a votar pasé por una iglesia esta de Jesucristo, no me acuerdo qué era, pero era una iglesia evangelista. Estaba la gente separada así, 1 metro más o menos, todos cantando. Entonces, cantando o gritando... ¿Con tapabocas? No, para cantar necesitas sacarte el tapabocas. Exacto. Cantando y gritando se multiplica por 6 la cantidad de gotículas, como dice él, de gotas de Flug, que son las que transmiten el virus. E incluso el estornudo, por ejemplo, lleva a que sea a 8 metros la distancia en que se expande, diríamos, la gotícula. Y cantando y también gritando es lo mismo, es decir, hay una mucha mayor que 2 metros, que fue lo que se puso como opcional en la última época. Radí lo daba como opcional cuando la gente hablaba fuerte, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si no se toma en consideración la ciencia, si no se toma en consideración que hay un peligro real, yo creo que lo que hay que hacer es obligar al cumplimiento del protocolo y tomar medidas de sanción a quienes no lo cumplen. ¿Un policía en cada templo? No, pero obligar, multar. A ver si... ¿A quién? Al que llama... Al responsable de la congregación religiosa. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Después te lo pregunto después de la pausa si querés, pero cortito. En principio estoy de acuerdo con eso. ¿Con multar? Con multar no, con multar y con cerrar. Rivera tiene... ¿Por qué pueden cerrar un restaurante y no pueden cerrar Por eso una mismo, iglesia? a ver, Rivera tiene muchos frentes que atacar, es un departamento muy complejo. ¿En Rivera o en cualquier parte, En no? cualquier parte, pero Rivera particularmente, primordialmente por el tema del flujo que tiene de turistas que vienen a comprar todos los fines de semana y demás, que eso si bien en algunas partes se cumple el protocolo, en otros no, lamentablemente, porque yo aprecio mucho a la gente de Rivera, pero lamentablemente eso se verifica. Pero claro, eso trae un movimiento de la economía que es tan necesario para ese departamento. Pero si tenemos este tema, si le sumamos que de pronto una pequeña parte de la población de Rivera, porque no son todos, sino es una pequeña parte de la población, no toma las medidas necesarias, y si a su vez existen algunas congregaciones religiosas, que está bien que se manifiesten y que ejerzan la religión y demás, pero no toma precaución alguna, bueno, señores, la política de la intendenta está bien, comenzar conversando, hablando, tratando de ponernos de acuerdo, porque la religión es algo que es muy delicado. Y si uno cierra una iglesia, va a reventar por otro lado el tema. Es lo mismo que cuando hablamos con los periodistas que de repente dicen no, porque la libre expresión y demás se está tocando la libre expresión y hay un problema bárbaro. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Profundizamos en el bloque siguiente porque no me queda muy claro. ¿Cómo no? Les recuerdo que la mejor calidad de imagen y sonido y la más amplia línea de televisores Smart la tiene Enjuta. Hablamos de televisores Ultra HD 4K que van de 32 a 65 pulgadas. 65 es como un cine en tu casa, pero Smart. Smart TV de Enjuta toda una vida contigo. Ya volvemos.